canaltro.com. En busca de una paz diversa y tolerante, ese es el tema que tendremos hoy en nuestro programa ¿Qué puedo hacer por la paz?, al que ustedes también ya hacen parte porque están con nosotros siempre en cada una de nuestras emisiones y por ello les digo gracias porque siempre nos han acompañado. ¿Cuál es el objetivo de hablar sobre una paz diversa y tolerante? Es eso, buscar la manera de entender al otro, aceptar al otro y empezar a abrir caminos de paz y reconciliación, que es lo que se está buscando en nuestro país. Para hablar sobre este tema tan importante y tan delicado que vamos a tratar hoy, tenemos a dos personas muy especiales. Una de ellas es la doctora Milena Corzo Lizarazo, profesional adscrita a la Delegada para la Defensoría del Pueblo en Derechos de Mujer y Género. Gracias, Milena, por estar con nosotros. No, pues a ustedes muchas gracias por la invitación y por este espacio tan importante en pro de la población LGBT. Claro que sí. Y también le damos la bienvenida a Marcela Bosconi, quien es trabajadora social y líder activista LGTBI de la región oriental. Gracias por estar con nosotros, Marcela. Muchísimas gracias por la invitación al Canal TRO. Resaltar esos espacios que faltan muchísimo para poder lograr esa paz que tanto anhelamos y sobre todo la comunidad LGBT que no sea tan invisible en estos procesos. ¿Tú crees que en ese proceso está de pronto invisible todo lo que es la comunidad LGTBI, que no los han tenido en cuenta? Para nadie es un secreto que la comunidad LGBTI dentro del conflicto armado colombiano, los protagonistas se hacen invisibles porque no quieren resaltar a la comunidad, siempre resaltan el género masculino, femenino, pero nunca hacen hincapié directamente en las mujeres trans, en las mujeres lesbianas, en los hombres gays que han sido asesinados, violados, estigmatizados o inmovilizados, ¿no?, de sus tierras. Entonces todo este proceso lleva a ese cambio y lleva a esa posición a que todos seamos iguales y que demostremos de que sí hay víctimas en el conflicto LGBT, que no son únicamente un relleno de folio, que sí existen. Y para el gobierno colombiano y para Latinoamérica es importante que se reconozcan todos esos procesos. Claro que sí. En el trabajo que viene adelantando la Defensoría del Pueblo, vienes en defensa de los derechos. ¿Cómo es el trabajo con la comunidad LGTBI? Bueno, la Defensoría del Pueblo tiene una delegada especializada para los derechos de la mujer y asuntos de género. Cuando hablamos de asuntos de género nos estamos refiriendo a las personas con una orientación sexual e identidad de género diversa, brindándoles un acompañamiento especializado a cada una de las víctimas que nos pueda llegar a las regionales. Estamos actualmente en 18 regionales y los atendemos a través de duplas de género que son profesionales en derecho y psicología, precisamente para brindarles esa atención especializada con un enfoque diferencial que les permita de alguna u otra manera volver a creer en la institucionalidad, porque debido a la discriminación que ha existido, la Defensoría del Pueblo se realiza o se crea esta estrategia precisamente para que estas personas no se sientan solas, que sepan que la institucionalidad está con ellas y pues por supuesto que estamos en la defensa de los derechos humanos de esas personas. Pues nosotros en nuestras emisiones hemos estado trabajando historias de personas que han sido víctimas de la violencia, pero que afortunadamente pues no se han quedado con ese título, sino que siguen adelante trabajando por salir adelante, por subsistir junto con sus familias. Vamos a conocer la historia hoy, es de Milton Ostia Dávila, una persona más que hace parte del listado de las víctimas en Norte de Santander. Soy víctima del conflicto armado porque fui desplazado del corregimiento de Cuatro Vientos Cesar hacia la zona aledaña de Riohacha a La Guajira. Estando en La Guajira todavía siguen mis amenazas, pues no obstante a eso, mi vida sentía temor por mi vida. Me desplacé de Riohacha hacia la ciudad de Santa Marta. Prácticamente mi vida ha sido bastante recorrida en ese sentido de los desplazamientos, porque me trasladé hacia Santa Marta. De Santa Marta actualmente todavía me llamaban, me amenazaban por mensajes, por llamadas telefónicas. Ya yo había salido del pueblo, amenaza donde
me decían que si yo no salía del pueblo, pues iban a matar a mi mamá y mi papá. En un mensaje me mencionaron que si yo no salía, pues los encontraba a ellos vueltos picadillos en mi casa. Entonces, pues para mí fue una impresión bastante, o sea, no sé de pronto cómo explicarlo. Me dio mucho miedo al momento de leer el mensaje, me coloqué a llorar, porque ya de pronto, bueno, que se metan con uno, ya yo había salido del corregimiento. Todavía no obstante eso, me seguían los mensajes llegando. Nosotros teníamos un negocio, teníamos tienda en el corregimiento de Cuatro Vientos. A través de eso, pues, fue muy duro para nosotros de pronto, o para mí, porque nosotros el negocio que teníamos todo se vino al piso, todo se acabó, acerca de las amenazas que nos hicieron. Mi papá era de las personas que él en su tienda, él falleció a los 2 años del desplazamiento que tuvimos de la costa. Tú sabes, por ejemplo, que de pronto una persona que maneja plata a diario, al quitarle de pronto el sobrevivir de todos los días, de pronto esa persona se siente mal y se siente encerrada, como nosotros lo teníamos a él. Entonces, pues nosotros pensamos, y el análisis que nosotros hacemos es que la muerte de mi papá le vino fue por el desplazamiento que nosotros hicimos. Porque, o sea, de pronto si nosotros hubiésemos estado de pronto donde nosotros estábamos viviendo muy bien, porque vivíamos cómodamente, al momento de pronto teníamos todas las comodidades, nuestra propia casa, nuestro propio negocio, y de ahí pues a las amenazas, acerca de las amenazas que nos hicieron por mi trabajo que yo hacía. En el momento no desempeñaba mi trabajo como líder, porque desempeñaba trabajo laboral, trabajaba de pronto como gasolinero, no trabajaba, o sea, de esto de líder no me nacía prácticamente nada, porque ya esto surgió al ver de pronto la forma que uno mira de pronto una expectativa de cómo vulneran los derechos de las personas. Algunos grupos, acá en norte de Santander, sí, son muy conocidos. Y, o sea, tengo mi experiencia propia de que sí se vive porque, o sea, en carne propia lo he vivido. Ellos obligan a las personas a estar con ellos. ¿Ves? Personas prácticamente LGTBI, si son lesbianas, si son gay. Se maneja el tema de pronto de que si son gays, son lesbianas, tienen que estar con ellos obligándolas. Hay muchas personas que se niegan a estar con estas personas. Esas personas pues las rapan, otros colocan a barrer en las calles. Esas personas, por no ejercer más de pronto este hecho que ellos están haciendo, ellas toman la iniciativa de desplazarse, porque ellos de pronto ven que su vida está corriendo peligro en la parte donde ellos están. Bueno, y continuamos nosotros escuchando esas historias en nuestro programa en ¿Qué puedo hacer por la paz? Y encontramos una historia como esa, como la de Milton, una persona que ha trabajado realmente por la comunidad LGTBI. Marcela, ¿qué opinión te merece la historia de Milton? Bueno, pues desde que llegamos aquí a la regional, la delegada, conocimos a Milton en su proceso de participar por primera vez en nuestra región como el enfoque LGBTI en el marco de la Mesa Departamental de Víctimas del Conflicto Armado. Desde ese momento venimos acompañándolo, pues es doloroso porque Milton es muy comprometido con su comunidad, es muy comprometido con el trabajo que realiza, y desafortunadamente entre más compromiso existan por parte de líderes y lideresas, pues se vienen un montón de amenazas. Entonces, riesgos. Sí, por eso él habla de que ha tenido varios hechos victimizantes, no solamente uno, y es precisamente porque su rol de liderazgo de alguna u otra manera lo coloca en un estado de vulnerabilidad aún mayor que el que ya traía. Pero también el liderazgo le permite a él primero empoderarse y sentirse con un sentido de vida que es el poder ayudar a toda su población. Con él hemos venido trabajando en un proyecto específico que se llama Afectaciones de la población con orientación sexual e identidad de género diversa, víctimas del conflicto armado. Hemos tenido 3 encuentros que Marcela también nos ha acompañado en esos encuentros. Allí pudimos realizar una caracterización de la situación de la población en el departamento. Participó Caña, Sardinata, Tibú, El Zulia, Villa del Rosario, el Tarra y Cúcuta. Estos municipios, ¿por qué? Porque estos municipios son los que mayor incidencia y mayor víctimas hemos tenido o hemos recibido en el último trimestre del año.
en el marco del conflicto armado. Y bueno, el proyecto era con líderes, lideresas y con víctimas, y el proyecto nos permitió conocer cuáles son esas violencias que golpean diferente, a pesar de ser víctimas del conflicto armado. Les golpea la violencia de manera diferente porque está muy relacionado con su identidad y con su orientación. Y eso quiere decir que hay una discriminación no solamente por parte de unos grupos armados al margen de la ley, sino también por una sociedad. Entonces, ese trabajo, porque vincular a la comunidad LGTBI, yo creo que al principio no fue fácil. No fue lograr fácil. convencerlos y atraerlos y tenerlos es bastante complicado, pero qué bien que se esté haciendo este trabajo, porque el norte de Santander de verdad que sí hacía falta. Nosotros nos vamos a nuestra primera pausa comercial, pero ya regresamos con más de qué puede hacer por la paz, así que televidentes, no se muevan. Bueno, televidentes, nosotros continuamos con nuestro programa ¿Qué puedo hacer por la paz? Hoy un tema muy importante que estamos tratando con dos invitadas especiales y de la gran necesidad que existe que la comunidad colombiana por fin le dé el espacio a la comunidad LGTBI, que también es importante, tiene que tener sus espacios, por supuesto, para continuar siendo nosotros un país que puede hablar de paz y que puede hablar de reconciliación. Tenemos que abrirle la puerta absolutamente a todas las personas, ser tolerantes y entender que cada quien tiene derecho a tomar sus decisiones y a ser quien quiere ser. En nuestro país es muy difícil para eso, o eso le ha pasado a Milton Ostia Dávila, que es un líder que ha trabajado por la comunidad LGTBI y viene siendo víctima por hacer su trabajo en Colombia y sobre todo en el norte de Santander. Cuando era prácticamente un niño, yo sentía mi orientación sexual. De pronto yo sí fui violado a los 7 años. Pero entonces no de pronto echémosle la culpa de pronto a una violación, porque o sea, no comparto con la idea de que no, de que te volvieron. De pronto uno nace con ya con esa orientación. Y yo sí nací con esa orientación sexual diferente. No le echo la culpa de pronto a la persona que me violó, para nada, porque no siento eso. Sí de pronto siento que nací con esa orientación sexual más allá de pronto a la forma como yo era. Yo me sentía bastante encerrado en mi propia expectativa, en mi propio cuerpo, me sentía encerrado. Yo tenía miedo, por ejemplo, sentía el miedo de pasar por donde había un grupo de personas, que o sea, no sé, me sentía como opacado en el momento de pronto de que yo era un niño, y si yo pasaba por donde tú estabas, de pronto yo sentía que tú me volteas a mirar y te expresabas mal de mí. Me sentía como con pena de pasar por donde había una persona, un grupo de personas. Si había un partido me convidaban, yo no iba. Si en el colegio de pronto yo me sentía bastante discriminado porque o sea, la forma de ser de uno. Entonces pues me sentía bastante discriminado y desde ahí parte la base a yo ser un líder de pronto por el enfoque LGTBI, ya que lo soy en el departamento. Desde ahí me ha nacido la expectativa de luchar por estos derechos, por la discriminación que le están dando a las personas. Pero entonces sí peleo para que estas personas que no conozcan esos derechos, que yo conozco actualmente, esas personas no sean maltratadas, ¿ves? Y lucho y peleo por las muertes, las personas que han asesinado. No me gusta, de pronto recrimino y reprocho los actos que se toman contra esas personas, que son todos los días uno luchando por las víctimas, por esa población LGTBI. Entonces pues no es fácil, de pronto algunas personas creen que de pronto uno ser líder, ser representante, ser delegado de pronto es un trabajo muy fácil. Bueno, la historia de Milton yo creo que es una de tantas en Colombia. Él es víctima del desplazamiento, se vuelve nuevamente a convertir en víctima a través de las amenazas que le llegan por ser líder, por luchar por su comunidad y por la gente, hombre, que quiere tener un mundo diferente y un país diferente, lamentablemente en ese país, de las cosas que tenemos que ver. Marcela, tienes en tu poder o en ese momento un libro que se llama Voces en Contexto. ¿De qué se trata? Cuéntale a nuestros televidentes. Bueno, el libro Voces en Contexto es un libro que recopila la Fundación Santa María
de Cali, que es una de las principales fundaciones a nivel nacional, que recoge y recopila todas las personas que han sido víctimas del conflicto armado. Ellos en su ejercicio recopilan 49 historias de personas LGBTI que han sido desaparecidas en ciertos periodos de tiempo en Colombia. Pues para muchas han crecido y se han formado dentro del contexto de la violencia. Entonces vos estás en contexto, recoge esas mujeres transgénero, esos hombres gays, esas mujeres lesbianas que se autorreconocen y que han sido desaparecidas de la escena. El libro trata de una forma muy cruda pero muy verídica todo lo que tiene que ver con respecto a la violencia hacia el género, por atreverse a ser y a pertenecer. Entonces es un libro muy hermoso donde podemos observar todas las vivencias cotidianas y todas las discriminaciones que hoy en día y la intolerancia, ¿no?, que tienen las personas LGBTI. Muchos de ellos que todavía, o sea, que ya no se ve la discriminación, pero sí continúa. Sí, ¿cierto? continúa. Papablemente uno puede decir que sí existe, aunque a veces la maquillan, a veces la distorsionan en otros matices, pero sí existe todavía la discriminación, y más para las personas transgénero, cuando decidimos volcar nuestra vida, transgredir nuestro género y ser lo que nos desea nuestro corazón. Entonces es bastante enriquecedor este pequeño libro de, creo, 592 hojas, muy lindo, y ojalá que en Colombia se pudiera distribuir para que todas las personas de todos los contextos las pudieran leer y entender de que también hay víctimas dentro del conflicto. Claro que sí, porque es una lucha constante que tiene la comunidad. La Defensoría del Pueblo siempre ha estado como abierta a eso, ustedes en todos los trabajos que nos estabas diciendo hace un momento, Milena, pero realmente la comunidad, para convencerla y atraerla, ¿cómo se logra? ¿Cómo logran ustedes ese trabajo? Bueno, son varios aspectos que manejamos. Uno, el que exista la atención especializada con unos espacios adecuados y en donde la comunidad nos diga, ¿sí? Es decir, no les imponemos en dónde deben ser ni horarios, sino que la Defensoría del Pueblo llega a donde están ellos. Entonces, estrategias como, por ejemplo, hace 2 semanas, nos fuimos con una asociación de mujeres transgénero de acá del departamento y estuvimos haciendo monitoreo por todo el centro de Cúcuta entre las 9 y la 1 de la mañana para mirar todo el tema de las personas con orientación sexual e identidad de género diversa en situación de calle, que adicionalmente han sido víctimas en el marco del conflicto armado y que de alguna u otra manera terminan en esa situación. Entonces la Defensoría se traslada a donde están las víctimas, a la calle, ¿sí? Y el trabajo con los líderes y con las lideresas es lo más importante. ¿Por qué? Porque las víctimas se van a identificar con sus pares, ¿sí? Y entonces cuando trabajamos con estas lideresas como Marcela, comprometidas, pues nos permiten podernos ir a acercarnos poco a poco a la comunidad. Este proyecto que te decía inició con 13 líderes y finalizó con 51 gracias a ese proceso. Hoy en día ya se creó una agenda estratégica con la institucionalidad acá en el departamento y pues seguimos haciéndole seguimiento y trabajando fuertemente para mirar cómo poder hacer un enfoque diferencial en la atención a población con orientación sexual e identidad de género diversa víctimas del conflicto armado, porque está esa carencia no solamente en el norte de Santander, sino en nuestro país, que este enfoque diferencial para la población está un poco como no muy claro, ¿sí? Pero precisamente estamos trabajando desde la región para que pues eso cambie acá en nuestro departamento. Y también hay que aclarar, ¿no? Hay que aclarar que las puntualidades y las especificidades de la población LGBT en contexto de calle o en su ejercicio social son muy diferentes a las de la capital, son muy diferentes a otras regiones del país. Por ser zona de frontera, el colectivo LGBT tiene unas puntualidades, entonces el enfoque diferencial también hay que manejarlo desde ese punto y moldearlo de tal forma de que podamos encajar, porque es que es muy diferente ser transgénero en Cúcuta a hacerlo en Bogotá o en Cali, porque ya manejamos unas políticas públicas allá, manejamos unos programas de especialidad, ¿sí? Y de pronto en Cúcuta no. Entonces en ese ejercicio la Defensoría va haciendo como ese trabajo de campo, de tejido social, para ya cuando llegue ya la política pública acá norte de Santander en el cuatrienio de la gobernación, ya haya un terreno abonado y haya como un censo, haya una visualización de las personas para que no lleguemos como de 0 a 0. Entonces ese trabajo que hace la doctora y con las otras chicas, otras compañeras como Daniela, Adriana,
y otras de su ejercicio, ha sido algo muy grande, porque ya estamos desdibujando esa perspectiva que tenemos de la comunidad trans, que solo es ejercicio de estilismo o trabajo sexual. Entonces las mismas pares van ayudando a que se vinculen a los procesos, que vayan a las capacitaciones y todo lo que nos ofrece acá Norte de Santander en cuestión de temáticas, ¿no? Y vamos a seguir después de esta pausa comercial que vamos a hacer, el por qué de pronto quedan no estigmatizadas, sino que simplemente quedan en estilistas, y si no, entonces toman la decisión de ser trabajadoras sexuales. Vamos a hablar de eso después de comerciales, ya regresamos. Y televidentes, estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa ¿Qué puedo hacer por la paz? Antes de irnos a comerciales, les comentaba a nuestras invitadas que hay algo que ocurre con la comunidad LGTBI, que muchos lo vemos en actividades de estilismo, o infortunadamente también terminan tomando decisión de irse como trabajadores sexuales, porque de pronto la misma sociedad no le da las oportunidades suficientes en el término laboral y profesionalmente hablándolo. ¿Crees tú que también hace falta que la comunidad de pronto como que ya tome otros aires y decía, no, yo también puedo estudiar, yo también quiero ser doctor, y yo también quiero ser médico, yo también quiero ser abogado, y tomar esa decisión así como lo hiciste tú en tu momento? Bueno, yo siempre tengo un mensaje que le doy a todas las personas. Yo no pido que me acepten, sino que me respeten. Claro. En muchos ejercicios, cuando uno llega a espacios que de pronto ningún transgénero o miembro de la comunidad lo ha logrado, entonces le ofrecen a uno son cursos de peluquería y cursos de manicura y cursos de peinados infantiles. Entonces siento a título personal, y creo que muchas chicas se pueden identificar con eso, que es faltarnos al respeto, porque tenemos que abrir la mente a que estamos evolucionando, estamos avanzando en un proceso evolutivo, y todo esto conlleva a que nosotras también estamos en constante cambio. A veces la gran mayoría de chicas toman estos dos ejercicios, que los respeto y los admiro, porque los dos son trabajos dignos de ejercer, no es denigrante tampoco, ¿no? Pero sí la sociedad cierra puertas, cierra muchísimas puertas, entonces hay que sobrevivir, y lastimosamente tienen que hacer el producto, porque no podemos quedarnos mirando para el cielo. Entonces la misma sociedad, a veces tanta presión que ejercen sobre la condición sexual y de género de una persona, hace que ellas se vuelquen a esos ejercicios sociales. Entonces cuando viene la estigma, la discriminación, y cuando pasan en el carro empiezan a chiflar. Realmente pasa en Cúcuta, pasa en muchos lugares de Colombia. Entonces sí es como un llamado a esa tolerancia y abrir las mentes a los entes gubernamentales, departamentales, de que se abran esos espacios para la comunidad LGBT en ejercicio, que le den oportunidad educativa, que se puedan educar, no importa la edad, no importa la condición. Ese es el mensaje que yo regalo. Exacto, ese es el invitado. Pues Marcela, muchas gracias por estar con nosotros y pues acompañarnos durante esta mesa de trabajo. Igual, Astrida, la doctora, muchísimas gracias por el espacio, a todas las personas que ven esta emisión, y que siga lográndose esa tolerancia y la paz, y que no más víctimas LGBTI en el conflicto armado. Sí, Colombia tiene que cambiar. Milena, muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes, y pues poderle recordar a toda la comunidad norte santanderiana que la Defensoría del Pueblo tiene una atención especializada, que cualquier persona que sienta que ha tenido miedo y que no se ha sentido capaz de poder hablar por alguna situación que lo haya afectado en el marco del conflicto armado, que en la Defensoría se le va a atender con toda la confidencialidad del mundo, y que bueno, que estamos para seguir trabajando por la comunidad. Pues muchísimas gracias a ustedes todos por haber estado con nosotros, a nuestros televidentes también, como siempre, gracias por ser parte de ese trabajo que venimos desarrollando desde el canal TRO. ¿Qué puedo hacer por la paz? Gracias, y sigan con toda la programación de nuestra televisión regional del Oriente. Nos vemos en una próxima oportunidad.